Muy buenas tardes, les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Seguimos nuestra cobertura completa en relación con COVID-19 y otras notas importantes que suceden en nuestra comunidad. De acuerdo al gobernador Gavin Newsom, California se prepara para entrar a una nueva fase esta semana. We look forward on Friday to illuminating you on what that phase will look like when we begin to move forward with some modified reopening in a much more prescribed way than we've seen in the past. El gobernador mencionó que estará hablando más a fondo sobre la nueva fase este viernes y que el Estado estará revelando nuevos anuncios de servicios públicos y nueva página web. El gobernador también hizo el anuncio sobre un contrato que él llama revolucionario para pruebas de COVID-19 en California. Newsom informó que el Estado estará trabajando con la compañía de diagnósticos PerkinElmer para poder procesar hasta 150,000 pruebas adicionales y revelaron los resultados entre 24 a 48 horas. Exactly what the federal government should be doing. And had the federal government done this some time ago, you wouldn't see average cost of tests at $150 to $200, costing the taxpayers. El gobernador informó que el costo de cada prueba será de $30 si el Estado obtiene 150,000 pruebas por día. Y si llega a existir nueva tecnología para pruebas, el Estado tendrá la oportunidad de actualizar el contrato para recibir una nueva opción. Por lo tanto, estudiantes de las escuelas Immanuel regresaron a clases en persona esta mañana. La escuela ha estado desafiando órdenes estatales y del condado, ofreciendo instrucciones en persona. El condado de Fresno le pidió a una corte el que cerrara la escuela, pero un juez negó la petición el día de ayer. El argumento de la escuela era de que la orden es inconstitucional y que la escuela cuenta con una clase de inmunidad debido a que muchos de sus estudiantes dieron positivos a anticuerpos de COVID-19. El Departamento de Salud del condado dice que no existen las suficientes pruebas para comprobar esta idea. It doesn't necessarily mean that you're immune from future infections. We just don't know enough about what these antibodies that we're detecting in patients actually mean. Por medio de un comunicado, el superintendente de las escuelas, Ryan Wood, reveló que aunque se siente agradecido con la oportunidad de proveer clases en persona, algo que todo estudiante se merece, saben que la decisión no es permanente y continuarán sus esfuerzos legales para defender sus derechos. Para permanecer abiertos, se llevará a cabo otra audiencia el 15 de septiembre. Y el dar clases virtuales puede causar retos para maestros y estudiantes. Y el día de hoy, la Oficina de Educación del Condado de Madera y el Distrito Escolar Unificado de Madera informaron que estudiantes en su condado no pudieron conectarse por Internet debido a un problema de servicio, luego de que una línea de fiebre fuera dañada. Oficiales dicen que también se en Raymond, Coors Gold, Yosemite, Golden Valley y partes de Fresno. Por otro lado, el Distrito Escolar Unificado de Fresno completó su primera semana de aprendizaje virtual y durante la primera semana, maestros y estudiantes enfrentaron varios retos. El superintendente del estado, Tony Thurmond, reveló que 97% de las escuelas públicas en California enfrentaron problemas similares. Put out some updated guidance on distance learning. We continue to figure out ways to support our districts to make sure that there's balance between live instruction and making sure that our students are getting the resources that they need. Thurmond reveló que algunas de las quejas más grandes que recibieron fueron el que maestros contaran con los útiles necesarios y que el maestro recibiera más tiempo con estudiantes que enfrentan problemas con el aprendizaje virtual. ¿Y cuáles serán los cambios climáticos que se aproximan al valle? Para que nos platique, pasamos con AJ Fox. Hola AJ, ¿vienen cambios buenos o malos? Probablemente el mismo en el tipos con nuestra calidad del aire. Ahora está mejorando, el aire está mejorando, pero no es perfecto, pero es mejor. Nuestra alerta de calidad del aire continúa hasta nuevo aviso en el Valle Central. Y necesito usar un momento sobre huracán Laura en el Golfo, la costa Golfo. El huracán va a llegar esta noche. Ahora es una categoría 4 con vientos 145 millas por hora, moviendo a la noroeste a 15 millas por hora. Es una situación
muy peligrosa. Mis colegas meteorólogos que trabajan allá están evacuando ahora. Y cuando los meteorólogos evacúan, síguelos, escúchalos. Es como lo dije, es una situación muy peligrosa. Va a estar el grande historia esta noche, probablemente mañana y el resto de la semana. Regresamos al valle, temperaturas ahora 98 en Fresno, 98 grados en Hanford, 100 grados el más calor en Lemoore ahora, 97 en Madera, 96 grados en Merced. Satélite nos muestra el humo, pero es un poco mejor de los otros días esta semana. Futurecast dice va a estar soleado y humo va a estar más o menos, no mucho más peor, no mucho más mejor, el mismo para mañana con el humo. Temperaturas va a estar 97 en Visalia y Tulare, 98 grados en Hanford, 96 en Madera, 91 en Oakhurst, en Merced, 94 grados, 95 en Los Banos. Para los próximos 7 días en Fresno, soleado o mayormente soleado, humo y neblina continua. Temperaturas van a estar 100 grados el viernes y el sábado. Después, temperaturas van a estar por debajo de 100 grados y los mañanas va a estar por debajo de 70 grados. Desiree, regreso contigo. Gracias, AJ, por mantenernos informados, no solamente aquí en el Valle sobre lo que sucede con el clima, pero lo que sucede por todo el país. Gracias. Pasamos con el número total de casos confirmados de COVID-19 en el Valle Central. El condado de Fresno tiene 23.295 casos, 239 muertes y 10.741 recuperaciones. El condado de Merced tiene 7.690 casos, 108 muertes y 5.992 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 3.551 casos con 53 muertes y 2.921 recuperaciones. El condado de Mariposa tiene 69 casos confirmados, 2 muertes y 65 recuperaciones. Y al sur del valle, el condado de Tulare cuenta con 13.673 casos confirmados, 224 muertes y 12.736 recuperaciones. El condado de Kings tiene 5.957 casos, 69 muertes y 3.488 recuperaciones. Por su parte, algunas personas que fueron expuestas a COVID-19 posiblemente no tendrán que hacerse la prueba para el virus. De acuerdo a las guías en línea proporcionadas por los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades, dicen que esas personas que han tenido contacto con una persona infectada no necesariamente tienen que tomar la prueba siempre y cuando no tengan síntomas, con la excepción de individuos con alto riesgo de ser infectados anteriormente. La agencia recomendaba que toda persona que haya tenido contacto con alguien con el virus hiciera la prueba. En otras cosas, el Departamento de Bomberos de Fresno investiga qué fue lo que causó un incendio en un laboratorio médico esta mañana. Bomberos recibieron la llamada, eso de las 3 de la mañana, sobre un incendio en Universal Meditech Inc., localizado en la avenida Fortune, cerca de Orange. Cuando bomberos llegaron a la escena, se percataron de que existía un pequeño incendio dentro de la locación. Bomberos informaron que existe la posibilidad que las llamas habían estado ardiendo por un tiempo, pero que el sistema de rociadores de agua ayudó a mantener la situación controlada. We've discovered the sprinkler system activated and one of the heads blown, which means it was keeping it in check. And you got about, we got some shelving, some workstations, some product that was burned. La instalación usa químicos, es por eso que tuvieron que usar el equipo Hazmat para identificar a materiales peligrosos. No se reportaron lesionados. Por otro lado, el incendio Castle, que ha quemado cerca de 15,000 acres cerca del área de Ponderosa, en el condado de Tulare, se ha unido al incendio Shotgun y ahora se llama el incendio Sequoia Complex. El alguacil del condado de Tulare, Mike Woodrow, dice que autoridades están cuidando las cabañas y viviendas para prevenir saqueos. Por su parte, el lugar Squaw Valley Ski Resort ha anunciado que estará cambiando su nombre tras recibir críticas que el nombre es un insulto hacia las mujeres nativoamericanas. Representantes del lugar dicen que hablaron con grupos locales de nativos americanos y estudiaron la historia del término. Antes se creía que la palabra significaba mujer, pero después se convirtió en un término racista. The reason for the change is that the overwhelming evidence is that the term squaw
is an offensive, derogatory, dehumanizing word that's been used to refer to Native American women. And so El lugar está trabajando en encontrar un nuevo nombre. Se espera que el anuncio sea revelado para el próximo año. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por yourcentralvalley.com y por la página de Facebook de KC24.